estamos? Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito más del tema de la convención. Hay que ser franco en el sentido que hay cosas que son buenas y hay cosas que son muy malas. Hay cosas que son muy buenas y hay cosas que son muy malas. Pero en el equilibrio, ahí está el drama. Yo creo que el primer problema está en establecer un Estado subsidiario. Y el segundo tema está en que la Constitución, en el proyecto de Constitución, se están estableciendo muchos detalles, cosa de que se vislumbra una desconfianza hacia los futuros parlamentos para que estas cosas, estas materias sean reguladas por ley. A su vez, hay otras materias que están establecidas en el borrador que la dejan a los reglamentos y a la ley, pero en ese sentido son de carácter ambigua. Entonces ahí nos estamos encontrando con varios problemas. Por ejemplo, sobre la Constitución, cuando la leemos, yo la he visto varias veces, hay muchas cosas que armonizar, porque hay muchos textos que se repiten constantemente. Uno de los textos, una de las palabras que se repite constantemente es que la Constitución asegura la no violencia, asegura el respeto a los derechos humanos y asegura también que las policías no van a ser de carácter militarizado. Sin embargo, se ve claramente que estamos en un texto que no produce unión. Y esto no es una cosa porque yo lo diga, es cosa de mirar a un convencional hablando en paralelo junto con otro convencional y ambos son contradictorios, como que ambos estuvieran en dos mundos distintos. Entonces es obvio que no hay una unidad, no hay una unidad de texto, no hay una unidad de principio, no hay una unidad de una idea, de un norte, de establecer un camino hacia una paz, a una continuidad de un Estado, sino que más bien, y esto también muchos comentarios lo han establecido, está el hecho que la gran mayoría de los constituyentes, los que tienen sobre el 100 votos, son de un orden izquierdista. Por lo tanto, la Constitución tiene un rasgo de carácter de izquierda. Entonces está dejando muchas cosas al manejo de la ley y ignorando qué Congreso va a haber. Entonces muchas veces ya se ha planteado que grandes políticos de grandes conglomerados de ambos lados no están de acuerdo con el texto constitucional. Entonces, llegado al Congreso, se va a producir una transformación que necesariamente va a llevar a un cambio constitucional. Y yo calculo si en el evento que se llega a aprobar, sobre el 30-40% de las normas constitucionales de este proyecto van a ser cambiadas. Y ahí nos vamos a encontrar con un tema bastante complejo. Por ejemplo, se elimina el estado de emergencia. Hoy día, cuando hay conmoción interna, tenemos el estado de emergencia y obviamente, como esta situación ha producido bastante resquemor en el lado izquierda, más izquierda, entonces este concepto de militarizar, de parar la conmoción interna a través de los militares, a ese bloque no le parece correcto y en ese sentido eliminó el estado de emergencia. Se establece también que esta constitución tiene una desconfianza con los parlamentos futuros y ha tratado de crear entonces en toda esta constitución normas que más parecen leyes, con mucho detalle, con determinadas cosas que el Parlamento no pueda interferir, lo que sí va a llevar entonces a que el Parlamento, para poder modificar eso, va a tener que modificar ese texto constitucional. Eh, Estabilidad. Yo creo que no busca esta estabilidad por lo que yo he planteado recién. Estos choques entre estas normas constitucionales con lo que va a producir el Parlamento, la eventual y casi segura cambio de la Constitución para adecuar esas normas legales. El tema de la policía, el tema de los derechos humanos. Se pretende, uno de los grandes críticos del sector de la izquierda ha sido la labor policial en desmero de los derechos humanos. Pero es una cosa que está a la vista, o sea, yo no sé cómo se mira este tema, porque indudablemente nosotros cuando vemos en televisión que hay una protesta, vemos desmanes, vemos saqueos, vemos incendios, vemos atentados directos hacia la policía, y la policía prácticamente no puede hacer nada porque estaría afectando los derechos humanos de aquellos protestantes. Y ahí hay una gran distinción entre aquellos que protestan, entre comillas, pacíficamente y aquellos que están en el alboroto. Pero si nosotros analizamos que este cambio en la Constitución que viene ahora, que no reconoce ninguna policía, no reconoce a carabineros, no reconoce a investigaciones, como dando a entender entonces que se tiene que crear una nueva policía y eso se está dejando en los nuevos parlamentos,
Obviamente aquí los parlamentos van a tener que determinar si es necesario o no es necesario hacer un cambio tan drástico de policía, porque aquí se está diciendo que las policías no tienen que ser militarizadas, pero sin embargo le pone el rango que las policías tienen que ser obedientes, jerarquizadas y disciplinadas. Y obviamente para que sean estas tres características tienen que tener un régimen entre comillas militar, pero un régimen que esté establecido en cuanto a la obediencia, en cuanto a la no deliberación, en cuanto a la disciplina, en cuanto a reconocer jerarquía. Obviamente esos elementos que están establecidos en esta Constitución son militares. Entonces hay una contradicción, es decir, no militarizados, pero sí le ponen elementos militarizados que al final va a llegar exactamente a lo mismo. Y obviamente el nuevo Parlamento va a tener que distinguir qué es lo que se va a hacer, pero lo más probable es que las policías van a tener que continuar con transformaciones y eventualmente se va a cambiar este texto para buscar que las policías se mantengan en esta situación. Hay que recordar de que países como Estados Unidos, Alemania, Japón, países que han tenido también estos elementos de protesta, policías a nivel mundial que son especializadas también en derechos humanos y tienen los mismos, exactamente los mismos problemas que tienen las policías de Latinoamérica. Entonces, no veo yo el afán de querer sacar a Carabineros por querer sacarlo, a sacar la PDI por querer sacarlo, sin tener un argumento de base. Hay en la Constitución hay mundos que están claros, definidos, que tienen la característica de activistas, activistas medioambientales, activistas animales, activistas indígenas, activistas de género, las distintas situaciones de carácter de género, de sexo y el plurinacionalismo, la paridad en todas las partes de todas estas paridades, tanto de género como sexual, que deben participar en todas las actividades de carácter política. Es cierto que en nuestra política son temas que no se han abordado desde estos tiempos hacia atrás, pero indudablemente tampoco no es como para hacer una apología en una constitución que tiene que establecer una continuidad, una unión, una paz dentro de la comunidad. Entonces ahí también hay un sesgo que probablemente los parlamentos van a intentar de corregirlo. Es indudable que tiene que haber participación de la comunidad que está en nuestro país, de las mujeres, de los indígenas, de las personas que tienen diversidad sexual. Pero eso tiene que ser un aspecto democrático, no con un privilegio, o sea, el escaño reservado, que la participación exclusiva. No, yo creo que la democracia tiene que establecer las reglas claras que a todos los chilenos se les permita participar en igualdad de condiciones. Porque si hay un grupo, por ejemplo, el sistema indígena, que quiera participar en política, nunca se le ha prohibido. Ya entonces, ¿por qué hoy día tienen que haber escaños reservados? ¿Por qué tiene que haber un privilegio? Y ahí entramos con el concepto, si estamos o no estamos frente a un concepto de igualdad de la ley, porque allá hay un privilegio. Si la persona se puede inscribir, puede participar en un partido, puede estar. Entonces, al no hacerlo así, se produce la atomización de la política, donde grupos minoritarios, donde no tienen un mayor poder, están participando en la política. Y eso, en vez de producir un bien, obviamente produce un mal. Así que ahí hay que ver y analizar bien, que si bien hay un derecho en juego, pero se tiene que privilegiar el bien común. El Estado como Estado propiamente tal, donde todos puedan participar, pero de acuerdo a un proceso democrático por mayorías, no por minorías. Y así se estaría dando privilegios a minorías que puedan participar de la opinión política, restándole a aquellos que tienen mayorías. Entonces, cuando nos encontramos nosotros hoy día en nuestra Constitución que nos habla de la violencia, dice que en varios párrafos de la Constitución habla de que la violencia no es permitida. Pero indudablemente hoy día tenemos un concepto muy complejo, el tema de los orones blancos acá en Santiago y el tema de la Araucanía. Son temas de violencia que existen, en donde el Estado no ha podido poder solucionarlo. Hoy día el Estado no ha podido solucionar ese problema de violencia. Entonces, ¿cómo se puede garantizar en el futuro que no va a haber eso cuando estos grupos son antidemocráticos? Están fuera del Estado de Derecho y van a seguir estando fuera del Estado de Derecho, más aún cuando esta Constitución le entrega a estos grupos minoritarios, por ejemplo el concepto indígena, la posibilidad de expandir el territorio con posibilidades de restitución de tierra, con posibilidades de que estos pueblos, entre comillas, son minoritarios, que tengan estabilidad, que tengan organización, que tengan independencia. Entonces ahí estamos provocando una afectación, en mi punto de vista como abogado, una afectación a la soberanía del Estado.
Porque cuando se le entrega mucho poder a un conglomerado, indudablemente lleva ¿a dónde? A la independencia. Y a la independencia lleva a la soberanía. Por ejemplo, lo que está pasando en la isla de Pascua, que muchas veces es un pueblo muy homogéneo, muy estructurado, muy cerrado, y ya en mucho tiempo están estableciendo su independencia del Estado de Chile como un Estado individual. Y aquí se le está dando la posibilidad, porque hoy el programa de la Constitución está estableciendo que la isla de Pascua, como la isla Juan Fernández, tendrán un estatus distinto. Es decir, se le están entregando las herramientas para afectar la soberanía del Estado y llevarlos entonces en un presente futuro a una independencia y a un Estado de carácter soberano. Esos son los inconvenientes que nosotros nos podemos encontrar en esta Constitución. Como digo, hay cosas buenas, hay cosas malas. Para mí lo más importante de todo esto es el ambiente de un Estado subsidiario. El Estado hoy día no es capaz, hoy día el Estado, que es un Estado neoliberal, que le entrega a los particulares situaciones y el Estado actúa subsidiariamente en todo aquello que los particulares no pueden actuar. Y aún así el Estado no es capaz, entonces, por ejemplo, el Estado de salud, que pretende que el Estado va a dar un estado de calidad, así es la evolución, un estado de calidad de salud, donde hoy día tenemos más de 3 millones de listas de espera, tenemos más de 350.000 personas esperando operaciones. Entonces, ¿cómo el Estado va a poder absolver esto? Estos son temas que tenemos que ir conversando, tenemos que ir zanjando. No basta con ir analizando artículo por artículo, sino que desde mi punto de vista, lo que tenemos que ver es cómo el Estado de Chile en esta Constitución se está proyectando en un contexto de estabilidad, porque ya se está produciendo una división entre lo que es el estamento de la Convención con los estamentos políticos establecidos. Y hay que recordar que es el Parlamento el que tiene a cargo la dictación de las leyes y la modificación de la Constitución. Y lo que estamos demostrando hasta el día de hoy es que este proyecto de Constitución no establece estabilidad. Lo que está estableciendo son modificaciones. Y esas modificaciones pueden ser perjudiciales para el país porque son parches. Entonces vamos a tener una Constitución ambigua. Y lo que se busca es que sea un texto de carácter unitario, que nos pueda unir a todos, o por lo menos que pueda unir una gran mayoría, cosa que hasta ahora eso no se ha logrado. Bien, eso en cuanto les podía comentar por el día de hoy y seguiremos conversando.